Buenas tardes, el día de hoy voy a hacer unas preguntas. Mi nombre es Jean-Pierre Chacón Elías, soy estudiante del área de administración. Voy a hacer en la entrevista a la licenciada en psicología, la señorita Morón. Señorita Morón, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, joven Jean-Pierre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El día de hoy le voy a hacer, como le expliqué, 5 preguntitas. Y la primera pregunta sería, ¿qué importancia tiene la psicología en la carrera de administración para usted? Bueno, en sí la psicología con la administración van estrechamente de la mano, ya que nosotros tenemos lo que es la psicología organizacional, que es la que se encarga de evaluar, monitorear y sobre todo supervisar el comportamiento de cada trabajador, ya que así la integridad de sus compañeros tampoco se vean dañados. Y todo esto lleve a una buena resolución de conflictos o de una adaptabilidad, de acuerdo sea la ocasión. Nosotros tenemos entendido que una empresa puede llegar a ser exitosa siempre y cuando haya un buen clima laboral y algún apoyo moral también de parte de todos los compañeros. Muchas veces hemos escuchado que una empresa es una familia. ¿Por qué? Porque cada uno va a poner el grano de arena que tiene o habilidades que tienen para que éste lleve al éxito. Si nosotros tenemos una empresa que tiene mal clima, hay mala relación entre los compañeros, se llenan, digamos, los chismes o alguna ocasión que pueda pasar, es imposiblemente de que esta empresa lleve a su objetivo e incluso a su meta, haciendo de que posiblemente fracase. Muy bien, señorita Morón. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las personalidades con las que tenemos que lidiar en una empresa? Bueno, antes de responderte esta pregunta, quisiera hacerte una pregunta a ti. ¿Tú ya has tenido experiencia laboral? Sí, he tenido experiencia laboral en algunas empresas. Ok, entonces me vas a poder entender cuando te dé estos pequeños ejemplos. Es muy común encontrar el tipo de personalidad, digamos, narcisista. ¿Qué quiere decir? Estas personas narcisistas tienden a centrarse a sí mismos en sus intereses y prioridades. A nivel neuronal, pueden tener una deficiencia de células espejo. ¿A qué me refiero? No tienen empatía. Estas personas no tienen empatía. También tenemos lo que son las personas dependientes, que se centran su discurso en un tono del tú o de ustedes, ya que evitan de hablar consideraciones de sí mismos. Tenemos otros que son, por ejemplo, los histriónicos. Se caracterizan por la necesidad de ser el centro de atención. Es probable de que estos hayan carecido durante su infancia o de lo contrario hayan recibido un exceso de atención. Esto les hace personas improductivas, poco colaboradoras y también muy competitivas en algunos innecesarias de las organizaciones. Ahora, eh, ¿qué empresa no hemos tenido tal vez a unas personas que son, por así decirlo, chismosos? Incluso a veces nos hemos visto implicados en nosotros habernos ganados en algún chisme. ¿A qué me refiero? Es imposible que algún momento algún rumor se esparza entre los colaboradores o miembros de una empresa, pero estas personas se caracterizan especialmente por crearlos o difundir constantemente, ya que provocan discusiones innecesarias. Esas serían las personalidades más comunes que te puedo decir, pero hay sin fin de personalidades que se pueden encontrar en una empresa. Ok, entiendo. La tercera pregunta sería, ¿qué nos puedes decir sobre la conciencia? Wow, la conciencia. La conciencia es un estado de la mente subjetiva, unificada y también continua, ya que radica sobre todo en áreas posteriores de la corteza cerebral. Te puedo dar un ejemplo de cómo tal vez se origina. A veces es muy complicado entender la mente humana porque es demasiado amplia. Nosotros hemos visto, digamos, en alguna película, en cómo a un niño le interesa saber qué es lo que pasa dentro de un televisor. Ahora yo te pregunto a
ti, joven Jean-Pierre. ¿Alguna vez te has preguntado, alguna vez, si tú puedes entrar dentro de un televisor y saber qué es lo que pasa? Bueno, sí, me ha dado la curiosidad de saber qué es lo que pasaría si ingresaría en lo que es en este aparato tecnológico, que sería un televisor. Me daría mucha curiosidad. Claro, incluso niños hasta adultos hemos llegado a pensar de que adentro del televisor, si nosotros lográramos penetrar el televisor, podríamos encontrar lo que son imágenes, audios, nada más. Pero sin embargo, no lo vemos más allá de lo que este tiene. Por ejemplo, vamos a encontrar pequeñas partículas que vendrían a ser como esas microcorrientes que codifican la información de que el televisor ha recibido por alguna antena. Y esta la va a asimilar como puntos o alguna raya de código Morse que codifica mensajes en el activo telégrafo. Cuando este ya está procesado, la información, los circuitos electrónicos del televisor convierten esto en un resultado de acuerdo al trabajo, generando las imágenes, sonidos que ya aparecen en pantalla. Algo así pasa con la conciencia. Ok, señorita Morón, mire, yo desconocía sobre ese tema, es un tema muy interesante. Y quería pasar a la cuarta pregunta, que ¿qué es la neurociencia para usted o qué entiende por neurociencia? Ok, la neurociencia, o mejor dicho, neurociencias, porque es un conjunto de disciplinas, ya que estudian el sistema nervioso, sirviéndose de acuerdo a un método científico para crear algún tipo de conocimiento. Esto se basa en los fundamentos de la biología, para que puedan explicar el funcionamiento de las interacciones entre las neuronas. Algo así como te dije en el ejemplo anterior, de la pregunta anterior. Estas células están asociadas al sistema nervioso como la glía y su interacción con las hormonas y sustancias que previenen el torrente sanguíneo. Ahora, la neurociencia aporta todo tipo de conocimientos relevantes acerca de cómo se producen los estudios de la psicología, tales como la memorización, cómo se genera el pensamiento, o el área consciente, los estados afectivos, etcétera. Ok, señorita Morón, pasaremos con la quinta y última pregunta de este cuestionario. ¿Cómo actuaría usted frente a un desacuerdo laboral? Bueno, desde mi punto de vista psicológico, conflicto laboral es un problema o disputa que está de acuerdo a que ocurre dentro de alguna organización o empresa, de acuerdo a su ámbito laboral, ya sea por motivos relacionados con las actividades o algún tipo de otro problema que desempeña algún trabajador. Generalmente estos conflictos se dan entre personas que pueden ser individuales o incluso grupales. ¿A qué me refiero? Cuando los conflictos laborales están de acuerdo por partes, digamos, que intervienen de forma intrapersonal. Esto se genera en el interior de una persona. La interpersonal es cuando se generan entre varias partes, ya sea conmigo y algún compañero de trabajo. Ahora tenemos lo que es el conflicto intragrupal, que es lo que sucede dentro de mi grupo de trabajo. Por ejemplo, una empresa está dividida en grupos, lo que es el área administrativa, lo que es recursos humanos. Ahora, yo estoy en el área, digamos, administrativa, un ejemplo. Y el conflicto intragrupal sería lo que pasa dentro de mi grupo. Ahora, conflicto intergrupal es ya lo que pasa entre los grupos de una organización. Sí, señorita Morón, efectivamente usted tiene mucha razón porque es lo que pasaría en pequeño grupo, en un tema del área administrativa. Su aporte de hoy ha sido muy interesante y le agradezco por responderme estas cinco preguntitas. Muchas gracias y realmente su aporte fue muy interesante. Dígame, sí. Quisiera contarte algo. Estos fueron los tipos, ¿no? Lo que pasaba en conflictos. Ahora, si no me equivoco, me preguntaste cómo se podría afrontar. Ahora hay diversos puntos para poder solucionarlo algún tipo de conflicto. Por ejemplo, tenemos lo que es la negociación. Esta técnica es una de las más utilizadas de acuerdo al propósito de que cada trabajador tenga en cuenta, ya que interviene en un conflicto laboral y esto va a intentar de forma pacífica y respetuosa a que llegue a algún tipo de acuerdo. Por eso se llama negociación. Tenemos la indagación, que
averiguar de dónde se generó el conflicto para poder darle una solución. Ahí es donde podemos poner la resolución de ideas y llevarlas a cabo, para llevar a una valoración y tras de esto pues dar recomendaciones más acertadas para llegar a un objetivo y hallar una solución. Efectivamente, señorita Morón, usted me está hablando de las soluciones para poder afrontar un conflicto, ¿no? Y sí tiene razón, el primer punto sería la negociación para evitar, no que te pones de mi lado o del lado de él, sino llegar a un punto medio y apaciguar las cosas, ¿no? Y el segundo punto también es muy interesante. Como le digo, le agradezco por la entrevista que me ha dado hoy día. Su aporte ha sido muy interesante. Se nota que tiene mucho conocimiento sobre el tema y que tenga un lindo día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Cuídate. Igualmente, cuídese. El gusto es todo mío.